Hoy en día la electricidad se ha vuelto una necesidad para nosotros. Quieras o no quieras, estés donde estés, sea de donde seas. Si estás al tanto del tema, habrás escuchado que la electricidad es peligrosa según su voltaje, pero ¿es esto realmente cierto? A continuación realizaremos algunos experimentos para probar si esta problemática es cierta o no. La electricidad es una forma de energía que causa efectos luminosos, caloríficos y químicos, y se debe a la separación o movimiento de los electrones que componen los átomos. En resumidas cuentas, es el desplazamiento de los electrones de un polo negativo a un polo positivo. La electricidad se mide en dos magnitudes, las cuales son la intensidad, medida en amperios, y la tensión o voltaje, medida en voltios. Para entender la relación entre estas dos magnitudes, imaginemos una carrera en la que el punto de partida sería el polo negativo y la meta el polo positivo, y para llegar a la meta hay que atravesar un circuito. La cantidad de corredores representaría la intensidad como cantidad de electrones. Mientras más corredores, más interesante se torna la carrera. Y por último, el premio, que en este caso representa el voltaje. Bueno, para el experimento que vamos a hacer a continuación, vamos a hacer una alegoría con este tema de los electrones y la electricidad. Entonces, básicamente vamos a imaginar una carrera, ¿cierto? Una carrera donde los corredores representan la intensidad, ¿cierto? El premio es representado por el voltaje. Y por último, pues el circuito representa el mismo circuito eléctrico. Listo, para poder entender básicamente todo esto de la carrera, pues vamos a hacer lo siguiente. Ya dijimos que la intensidad era la cantidad de corredores o los corredores. A eso me refiero a que mientras aumenta la intensidad, mientras mayor sea esta, pues la cantidad de corredores también va a aumentar. Igualmente pasa con el voltaje. El voltaje dijimos que era el premio, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que mientras más aumentemos el voltaje, pues el premio va a aumentar, el premio va a ser un premio mucho mayor. Entonces, aquí está la relación entre estas dos magnitudes para que se puedan imaginar más o menos cómo funciona perfectamente. Entonces, si el premio es de 10.000 pesos y el circuito es un circuito amplio, largo, obstáculos, subidas, bajadas, múltiples cosas que hacen que realmente te canses bastante al hacerlo, pues vas a darte cuenta que 10.000 pesos no vale la pena para atravesar ese circuito. O sea, no vas a correr toda esa super carrera, super triatlón por simplemente 10.000 pesos. Entonces, mientras más aumentas el premio, pues más ganas hay de correrlo. Entonces, digamos que a partir de los 100.000 pesos, la gente va a comenzar a correr. ¿Sí? Entonces, si te dicen que te dan 100.000 pesos de premio, tú arrancan a correr. Si te dicen que sean 100.000 millones de premios, pues van a arrancar a correr igual. Simplemente es la parte de los 100.000 pesos. Ok, entonces cuando tenemos esto claro, tenemos que tener en cuenta que el circuito, la dificultad del circuito, representa la resistencia cuando hablamos de la electricidad. O sea que mientras más difícil sea el circuito, quiere decir que más resistencia tiene este. Entonces vamos a ver estos ejemplos a continuación en los que, bueno, en un primer lugar vamos a ver un voltaje bajito y una intensidad altísima y vamos a ver qué pasa. Como vimos en este primer ejemplo, la cantidad de corredores era muy alta, me refiero a la intensidad, pero el premio era tan bajo que estos no quisieron salir a correr, entonces todos se quedaron ahí quietos, no quisieron viajar del polo negativo al polo positivo. Sin embargo, vamos a ver qué pasa en este segundo ejemplo en el que vamos a utilizar una intensidad menor, sin embargo vamos a utilizar un voltaje muy alto. Vamos a pasar a experimentar con unos ejemplos ya en la vida real. Con el taser sí fue diferente, sí sentí un ringazo un poco suave, pero pues nada grave. Para concluir, se puede decir que la energía es peligrosa dependiendo de sus dos magnitudes, el voltaje y la intensidad, ya que vemos que el voltaje puede ser lo suficientemente alto y el amperaje muy bajo, o viceversa. Así que podemos concluir que la electricidad es peligrosa cuando el voltaje y la intensidad son lo suficientes para atravesar la resistencia del circuito y afectar a este mismo.